Brevemente voy a hacer una semblanza de la trayectoria del doctor Rafael Pedregal Cortés. Actualmente se encuentra aquí en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, realizando una estancia de investigación porque forma parte del proyecto Otras Realidades de la Educación Indígena, Baja California, Grupos Nativos, Indígenas, Migrantes, No Indígenas y Retornados Internacionales. Él, digamos, se postuló bajo esta modalidad y entonces va a desarrollar un proyecto que se llama Trascendiendo Fronteras Múltiples, Flujos Migratorios, Diversidad Cultural y Educación Intercultural en la Escuela Indígena de Baja California. Está bajo y trabajando cercanamente con el doctor Juan Páez. Él tiene como áreas de interés los estudios globales, internacionalización de la educación superior, migración internacional y estudios sobre Norteamérica. Él hizo su doctorado en la Universidad de Leipzig, en Alemania, en estudios globales, y su tesis fue publicada por la misma universidad y ha sido presentada en diferentes ferias internacionales en el país. Además de este libro, pues destaca la publicación de otros artículos, todos ellos en revistas especializadas, y algunos capítulos del libro. Están relacionados también estos con la internacionalización de la educación superior. Él hizo también una maestría en estudios sobre Estados Unidos por la Universidad de las Américas, Puebla, y tiene experiencia docente tanto, sobre todo en el área de relaciones internacionales, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad de Guadalajara y en la Veracruzana. Ha estado en Canadá, hizo una estancia internacional en la Universidad de Ottawa. También ha tenido distinciones, como ser el representante de México en la Conferencia de la Juventud de América del Norte, organizado por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México. En el grupo de discurso, identidad y prácticas educativas, me da mucho gusto que se haya incorporado al grupo de trabajo y con esto se nutra más los estudios. En esta ocasión nos va a presentar su trabajo. La conferencia versa sobre una aproximación a la internacionalización de la educación superior y algunos de sus elementos claves para analizarla en el marco, claro, del seminario de investigación educativa. Como les señalaba, me da mucho gusto ver a muchos estudiantes y a otros que seguramente nos siguen. Le voy a ceder la palabra al doctor Pedregal y ya saben la dinámica. Tendremos más o menos una hora para que él señale aquellos aspectos que quiere abordar en la conferencia y después pasaremos a una ronda de preguntas, ¿no? Ya sean si los que nos están viendo directamente por Zoom quieran levantar su mano y preguntar directamente, o aquellos que quieran incorporar su pregunta en el chat. También vamos a tener el apoyo de difusión por aquellos que nos están viendo en vivo a través de Facebook Live, pudieran también preguntar y nosotros trataremos de darle cauce, yo en este caso como coordinadora, a las preguntas dirigidas al doctor Pedregal. Sin más, pues los dejo con él. Muchísimas gracias. Adelante, Rafael. Sí, muchas gracias, doctora Guadalupe. Bueno, de entrada, pues quiero agradecer esta invitación que me hacen para participar en este seminario y bueno, también en particular a usted, doctora Guadalupe, por haberme, bueno, por la presentación que me hizo y por esta invitación a este seminario. Entonces, bueno, pues sin más voy a empezar con esta presentación. Ahí está, ¿verdad? ¿Todos la ven? Sí. Bueno, y nada más quería saber si se escucha bien antes de empezar, ¿no? Bueno, sí. El tema que les tengo preparado, bueno, viene siendo una especie como de visión panorámica de este tema de la internacionalización de las universidades, o también llamado de la internacionalización de la educación superior.
y es un poco general en el sentido que, bueno, estoy abordando pues un poco mi experiencia, ¿no? Como pudieron haber escuchado en mi presentación, gran parte de mi vida laboral, ¿no? Y académica, bueno, he incursionado en este tema de la internacionalización educativa y se puede, digamos, lo he abordado, ¿no? Desde dos perspectivas, ¿no? Desde el punto de vista laboral, ¿no? El haber estado en oficinas de internacionalización donde se realizan actividades educativas, ¿no? Que trascienden fronteras, que es lo que vamos a ver más adelante. Y por otro lado, otra forma de abordarlo, pues es a través de la investigación, ¿sí? Entonces también me he abocado un tiempo a investigar sobre este tema, que es interesante, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que el tema que yo les tengo preparado, les puse una aproximación a la internacionalización de la educación superior y algunos de sus elementos clave para analizarlo. Entonces vamos a seguir. Primero, empezamos con esta pregunta: ¿qué es la internacionalización de la educación superior? Que habrá personas que no la hayan escuchado, pero en el fondo todos sabemos qué es, ¿no? O sea, todas las universidades realizan actividades internacionales y la universidad como institución tiene una trayectoria internacional, ¿no? Entonces, más que proveer ahorita una definición, empezaré por ir al término etimológico, ¿no? Entonces, internacionalización, como su nombre lo indica, viene de entre, y nacional. O sea, hablar de internacionalización presupone la existencia del Estado-nación, ¿no? Entonces, las universidades están inmersas en los Estados-nación y desde hace muchos años sabemos que, y así ha sido, bueno, la universidad tiene una relación muy directa con el Estado-nación, porque el Estado-nación es quien la financia normalmente, es quien la regula, es quien la administra y es quien establece al final de cuentas políticas públicas educativas que de algún modo afectan a las universidades, ¿no? Entonces, esa es, digamos, que una visión nacional de la educación superior. Por otro lado, tenemos otra visión que es la visión internacional, ¿sí? Y aunque se ha puesto de moda en los últimos años esta visión internacional, más o menos de los 90 para acá, ¿no? Se viene empleando y usando el término de internacionalización de la educación superior con esta palabra, ¿no? Pero, porque antes era, digamos, se usaba el término de educación internacional más, ¿no? La época de la Guerra Fría, la época en que había esa lucha de ideologías políticas entre capitalismo y comunismo, y bueno, la época por ejemplo, de las becas Fulbright, ¿no? Que surgen en 1946, y no es casualidad que un año después del término de la Segunda Guerra Mundial surge este programa, ¿no? Pero después, cuando cae el muro de Berlín, que de hecho ayer se conmemoró en 9 de noviembre, ¿no? Esta fecha de la caída del muro y por lo tanto se acaba la Guerra Fría, se emplea más este término de internacionalización de la educación superior, como que cambia un poco la visión de esta visión política ideológica por una visión más económica, ¿no? Se pone de moda la globalización en el mundo. Y entonces, ahora hablamos más de este término, pero en realidad el decir que la universidad es internacional no es nuevo, es desde hace muchos años, se puede decir que es desde prácticamente el origen de la universidad, aun cuando el Estado-nación todavía estaba consolidándose, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, que se usaba el latín antes, ¿no? Lo que ahora es el inglés como la lengua franca. Entonces, muchas personas, sobre todo ilustres, ¿no? Iban de un país a otro, iban de Bolonia en Italia, iban a París, en Francia, iban a Oxford en la Gran Bretaña, y se movían libremente por Europa, ¿no? O esos contactos intercontinentales que había entre Europa y entre
entre Estados Unidos, ¿no? Lo que llaman esta comunicación transatlántica, ¿no? Entre el viejo y el nuevo mundo, ¿sí? Nos habla de esta vocación internacional de la universidad, ¿no? Entonces, desde la Edad Media, desde el Renacimiento, cuando surge la universidad, ya nace como una institución internacional y, bueno, el conocimiento es internacional, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que la universidad tiene esa doble identidad, ¿no? Es por un lado nacional y por otro es internacional, ¿sí? Y bueno, esto nos lleva a recordar una serie de personajes ilustres como Mahatma Gandhi de la India, que se fue a estudiar a Londres, Albert Einstein, el famoso físico alemán de origen judío, que estudió en Suiza y después, huyendo del nazismo, llega a los Estados Unidos, a la Universidad de Princeton, y está Marie Sklodowska, ¿no? Mejor conocida como María Curie, quien, siendo polaca, se casó con un francés y ella estuvo en la Universidad de París, es además fue ganadora o galardonada 2 veces con el premio Nobel, ¿no? Y también tenemos a Erasmo de Rotterdam, de Holanda, que se fue a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, ¿no? Y bueno, estos son ejemplos de la movilidad estudiantil, ¿no? O académica, que ya desde hace muchos años había. Y Erasmo de Rotterdam precisamente da nombre a este programa Erasmus, que es el famoso programa de movilidad estudiantil europeo que permite que italianos vayan a estudiar a Francia, que alemanes vayan a Inglaterra, etcétera. Entonces, hay una serie de movimientos en Europa, ¿no? Que se crea este espacio de europeo, ¿no? De libre movimiento, no tan solo de fronteras, sino de estudiantil, ¿no? Y que va más allá de Europa, que incluso abarca otros países como Turquía, como países que no necesariamente están formando parte de la Unión Europea, pero se ha expandido, ¿no? A otras áreas. Y bueno, aquí lo que puse es una película, ¿no? Es la portada de la película de El Albergue Español, que habla de estas vicisitudes que tiene un joven que va de un país a otro, ¿no? Todo lo que implica en cuanto a que esos conflictos, ¿no? Ese desafío de estudiar fuera, ¿no? Que también es valorado, ¿no? Como alguien que tiene una capacidad de independencia, ¿no? Una capacidad de aprendizaje, de nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, esto es valorado también por las empresas, ¿no? Y entonces, de hecho, se considera el programa Erasmus el más importante de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, así llegamos al término internacionalización, que, bueno, dicen que incluye una serie de aspectos, ¿no? Como educación internacional, movilidad, transferencia de conocimientos, cooperación académica, pero lo que enmarca finalmente a esto es que el Estado-nación sigue siendo la figura central de este proceso. Entonces, bueno, hay una manera de ver la internacionalización de la educación superior es a través de todas esas actividades que realizan las universidades, los programas de intercambio de un semestre o de un año, los años sabáticos que realizan algunos profesores, o programas de profesores visitantes, la educación a distancia a través de los nuevos medios de comunicación, algunos programas de doble grado en el que una persona puede estudiar un año en un país y otro año en otro y obtener 2 diplomas, un título o 2 títulos, mejor dicho, de cada una de esas universidades. La internacionalización del currículum, que se refiere a añadir contenido internacional dentro del currículum, y esto puede ser de varias maneras. Puede ser, por ejemplo, los estudios de área, ¿no? Que están de moda, los estudios sobre América del Norte, sobre Asia-Pacífico, o la posibilidad de que dentro del propio currículum se contemple que el estudiante pueda tener o hacer una estancia internacional, ¿no? La investigación conjunta también, que implica que 2 o más investigadores en diferentes países hagan una misma investigación, pues, por citar algunos ejemplos. Y bueno, con esto llegamos a esta idea de que un mundo de estados-nación a través de fronteras geopolíticas
las cuales pueden considerarse como puntos de partida para ejecutar y negociar las actividades tradicionales de la educación superior. O sea, aquí hay que resaltar en esta definición que a pesar de traspasar fronteras, esta universidad sigue ligada al Estado-Nación y las actividades que se realizan siguen siendo tradicionales, o sea, siempre la docencia, la investigación, la difusión cultural, la gestión universitaria son actividades que siempre van a estar presentes, no importa en dónde se hagan ni a través de qué medios. Por otro lado, tenemos este otro concepto que es el de globalización de la educación superior. Y esto ocurre porque las universidades están siendo desafiadas por este fenómeno de la globalización. Se dice que se están desdibujando los estados-nación. Hay una expansión del capitalismo global también que reta a las universidades a través del poder tan grande que están teniendo las grandes compañías y también por otro lado los medios de comunicación. O sea, y esto implica por un lado, se puede ver desde un punto de vista positivo o negativo, ¿no? Pero finalmente es un reto para las universidades. Entonces, hablar de globalización implica hablar de mercados, de transferencia comercial del conocimiento, de educación transnacional, que vamos a ver más adelante, por ejemplo, y de competencia finalmente. Y bueno, aquí lo que ocurre es construir esta tabla a partir de estas ideas de Peter Scott que hablan de esta diferencia que hay entre esos dos conceptos, ¿no? Pero que son contrarios, aunque podrían ir en una misma dirección, pero realmente tienen diferentes ideas respecto a lo que es el Estado-nación, porque mientras la internacionalización está ligada al Estado-nación, la globalización lo desafía. También la internacionalización tiene que ver más con diplomacia y cultura, pero globalización es hablar de consumismo masivo y capitalismo global. Y la estructura es más, en el caso de la internacionalización, es más jerárquica y hegemónica, más estructurada, ¿no? Mientras la globalización implica una fuerza subversiva, es caótica, desafía la agenda mundial, ¿no? Bueno, luego retomo estas ideas de Van der Velde, que es uno de los investigadores de este fenómeno, y él nos habla de dos paradigmas para la internacionalización de las universidades, que básicamente es el cooperativo y otro es el competitivo. También conocidos como tradicional y global, y ellos los estudian básicamente en Europa, ¿no? Pero esto aplicaría básicamente a cualquier país del mundo, ¿no? Otro concepto que también es importante tomar en cuenta cuando se estudia la internacionalización de las universidades es que hay una diferencia entre la forma en que es percibida la universidad por los países anglófonos, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá o Nueva Zelanda, con respecto a los no anglófonos. Y aquí en los no anglófonos entrarían los países de Latinoamérica, los países de América continental y asiáticos. Bueno, puse a China en medio porque también está como un poco sujeto a ambas fuerzas, por un lado socialistas, del socialismo y por otro lado del capitalismo. Entonces, pero uso el término anglófono refiriéndome a la anglósfera, ¿no? Algunas personas emplean también el término anglosajón, pero no es tan correcto emplearlo en este aspecto, sino que básicamente me refiero a los países más desarrollados del mundo en los que se habla inglés y que tienen esta visión de capitalismo más fuerte, de individualismo. Y ahorita vamos a ver algunos otros aspectos relacionados con esto. Y luego, bueno, hay otro aspecto que es el que se llama variedades de capitalismo, y hablando de las instituciones de educación superior, vamos a fijarnos que no todo el capitalismo es igual, dice este autor Hal Sosky, que hay una economía coordinada de mercado, como ocurre en los países de Europa continental, como ocurre en Alemania, en Holanda, en los países nórdicos, donde la universidad es, digamos que es un bien público y se busca que haya la idea de que todos los ciudadanos de esos países
tengan el acceso y el acceso económico también a la universidad. O sea, la salud y la educación son importantes y deben estar accesibles a todos. Y por tanto, bueno, esa es una forma de capitalismo diferente, ¿no? Pero hay otro que es el capitalismo más de los países anglófonos, como el de libre mercado, donde se busca más el individualismo y es un poco diferente. Ahí lo importante es el trabajo duro, ¿no? El hard working, por ejemplo, y se valora que cada quien pueda pagar su propia educación superior. Entonces, no es problema que el Estado no provea la educación superior a todos. Y bueno, esto da esta diferencia que es importante señalar. Entonces tenemos aquí, bueno, al centro los países, ya he señalado, ¿no? Los países anglófonos, y ellos se orientan al mercado, a la competencia. La función social de la universidad, como les decía, no es tan importante para ellos. Incluso se habla de que la universidad puede ser un negocio, puede ser una empresa más, ¿no? Y no es mal visto por ellos. Está la liberación del comercio en educación superior, o sea, una serie de servicios que se han ido liberando a través de las fronteras con esto del GATT, por ejemplo, ¿no? De los acuerdos de libre comercio, en el cual la educación y la educación superior en particular, pues es vista también como una mercancía, ¿no? Entonces se puede vender programas educativos a través de las fronteras. Y bueno, esto constituye entonces lo que se puede ver como una hegemonía de la educación superior, que básicamente la constituyen estos países y sobre todo los Estados Unidos. Y bueno, también están las universidades de élite, ¿no? Yale, Harvard, Oxford, ¿no? Ese tipo de Cambridge. Bueno, luego está esta idea de Markinson y Ordorica, ¿no? En la cual dicen que la hegemonía de Estados Unidos en educación superior, ¿no? Ellos hablan de esto, y bueno, es algo que podemos ejemplificar, ¿no? Con aspectos como los rankings, ¿no? O sea, Estados Unidos y otros países anglófonos han establecido que las universidades se pueden clasificar, ¿no? En listas o top list, ¿no? De cuáles son las mejores del mundo, pero ellos establecen estos parámetros y les llaman rankings. Y bueno, también establecen parámetros para las revistas especializadas, ¿no? Que normalmente también tienden a ser las de los países de habla inglesa, y también ellos ponen las reglas de estas revistas. Y bueno, las universidades de élite de las que ya he hablado, ¿no? En las cuales, bueno, se hace también marketing con los escudos, con los, digamos, los equipos deportivos, la mascota, todo entra, ¿no? Es parte de una publicidad, ¿no? Y bueno, y el inglés como lengua franca que se ha establecido, que se ha impuesto al mundo, ¿no? Bueno, por otro lado está esta visión de los países no anglófonos, que sería el resto, ¿no? En el cual se busca más la cooperación que la competencia, y el papel del Estado de la educación superior no es, perdón, es prioritario, no el del mercado, el del Estado, y la universidad sí constituye una función social fundamental. Entonces, estas serían los tres aspectos fundamentales, ¿no? Que caracterizarían a estos países. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la problemática de la educación superior, y esto menciona otro autor que se llama Kenneth Edwards, que dice que las universidades pues tienen tres problemas en el mundo, ¿no? Uno es la reducción de fondos públicos en educación superior, otro es la amenaza del capitalismo global, y el tercero es la erosión del poder del Estado-nación, que ya también, bueno, va ligado a esta idea de globalización y bueno, esas problemáticas no son particulares de ciertos países, sino que son en general de todo el mundo. No importa si son anglófonos o no importa si son países en desarrollo o desarrollados, si son países capitalistas o socialistas, pero en general todos tienden a tener este tipo de problemática, ¿no?
Y bueno, esto nos lleva a un modelo de bienestar social de la educación superior que está cada vez trascendiendo más hacia un modelo de desarrollo de mercado y tecnológico. Esto dice Kent Rowling. Por otro lado está esta idea de que hay un modelo de cooperación en educación superior que también está transitando a un modelo de competencia. Entonces aquí, bueno, es un poco esta idea, ¿no? De marketización de la educación superior también. Y bueno, al final, ya sea que la universidad se vea como un bien común o como una mercancía, pero finalmente los problemas de las universidades son comunes a todos y existen asimetrías en la educación superior. No importa en qué parte del mundo se encuentre uno, no importa que sea Estados Unidos, que es la hegemonía mundial, pero ahí también pues encuentra uno gente que puede acceder a la universidad y gente que no puede, gente que va a la universidad pública y gente que va a la universidad privada, y problemáticas de las propias universidades que tienen que resolver, ¿no? Bueno, y con esto establezco el marco conceptual en el cual la globalización implica más competencia que cooperación, sobre todo lo que se da en los países anglófonos, y mientras que la internacionalización sería o implicaría más cooperación que competencia, y sobre todo se da en los países no anglófonos, entre los cuales se encuentra Europa continental y Latinoamérica, no nada más estos regiones mundiales, pero bueno, aquí en estos países se puede explicar muy bien, ¿no? Bueno, y esto es lo que me lleva a tratar de explicar la internacionalización de la educación superior a través de 6 elementos clave, ¿no? Que son el Estado contra el mercado, la geopolítica de la educación superior, la percepción de la movilidad estudiantil, el prestigio y calidad de la educación superior, los costos de colegiaturas y matrículas y la lengua de enseñanza. O sea, a través de estos 6 elementos claves, como vamos a analizar este proceso de internacionalización. Y bueno, siempre enfocados en estos aspectos que ya vimos de países anglófonos y no anglófonos, y me baso también en estos paradigmas de cooperación y de competencia. Bueno, aquí la pregunta que se hace uno en esto de Estado contra mercado es, ¿las universidades deben operar de acuerdo con las políticas de Estado o con las reglas del mercado? ¿No? Entonces sería la primera pregunta para explicar esto. Hablando del mercado y la educación superior, bueno, está la influencia de las grandes corporaciones en las universidades e institutos de investigación. Como saben, bueno, cada vez con la globalización hay un poder creciente de las grandes compañías o grandes corporaciones multinacionales, y a veces estas grandes compañías lo que hacen es influir en las universidades. A veces pueden tratar de querer sentar una línea de investigación, ¿sí? Y que sea conveniente a sus intereses de estas compañías. A veces lo que ocurre también es que estas compañías financian la educación superior, o ciertas partes, ¿no? Pueden financiar un programa académico o pueden financiar infraestructura, por ejemplo, un auditorio, un aula, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno, no necesariamente hay que verlo como negativo, pero bueno, hay estos riesgos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, está el incremento también de las universidades privadas, ¿no? Que también hay que considerarlo, y que creo yo no hay que verlo necesariamente como algo negativo para la universidad pública, ¿no? O sea, yo creo que si hay quien por un lado, quien pueda pagar la universidad privada, pues tampoco está compitiendo con la universidad pública, ¿no? Es digamos como que otro tipo de universidad. Y por otro lado también a veces hay que tomar en cuenta que hay universidades privadas que dan muchas becas a los estudiantes, ¿no? O sea, tampoco hay que verlas como necesariamente negativas en ese aspecto, ¿no? Y por otro lado también hay digamos que universidades privadas que no, bueno, no necesariamente
están, digamos que, haciendo negocio con la educación superior, ¿no? Aunque hay unas que sí son más de tipo empresarial, hay que distinguir que hay incluso universidades, ¿no? Como algunas que forman redes grandes, ¿no? Empresariales, ¿no? Y que incluso compran, ¿no?, universidades en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hay ese tipo de universidades, ¿no? Pero por otro lado hay universidades que funcionan a través de fundaciones, ¿no? O universidades privadas que forman redes religiosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de los jesuitas, ¿no? Entonces hay que distinguir que hay diversos tipos de universidades privadas, ¿no? Y bueno, tenemos también lo que llaman los branch campi, que son universidades de élite en países en desarrollo. O sea, cuando una universidad completa se traslada su campus a otro país, ¿no? Y así tenemos ejemplos. Tenemos que hay una universidad de Nottingham, la Universidad Británica en Malasia. Hay una universidad de París, de la Sorbonne, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes. Hay una universidad holandesa de Leeds, en Metropolitan University en la India. La Universidad de James Cook de Australia, que está está en Singapur. La Technische Universität Berlin en Egipto y la Cornell University en Qatar. Es solamente una muestra de cómo las universidades ya también se están moviendo hacia otros países, pero ya trasladando una sede o llamémosle sucursal en otro país, ¿no? Ahora, está el caso del Estado y la educación superior, que también tiene varias implicaciones en las universidades. Y aquí, por ejemplo, se habla de la construcción de la paz y entendimiento internacional. Por ejemplo, el caso de Alemania, que después de haber estado involucrada o participando en dos guerras mundiales, pues necesitó o tuvo esa necesidad, digamos, de construir una imagen nacional positiva ante el mundo, ¿no? Entonces, entonces a este país le preocupa promover el entendimiento internacional. Está el caso de Canadá, que se preocupa por el multiculturalismo, ¿no? Por evitar racismo, etcétera. Entonces, también para ellos esa es otra perspectiva, ¿no? La cuestión de identidad regional, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? Como una misma región, con una historia, una lengua en común, que también ha dado lugar, por ejemplo, a becas, ¿no? Para países de Latinoamérica, ¿no? La OEA misma, ¿no? Como institución, como organización internacional, promueve becas en América, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay otras perspectivas, el desarrollo nacional y regional, por ejemplo, el caso de México o de países de Latinoamérica, ¿no? Les interesa enviar a estudiantes al exterior, ¿no? Que hagan posgrados fuera y que puedan regresar a sus países de origen a contribuir con el desarrollo nacional y regional. Y en todo esto, bueno, también está muy presente la conciencia social y el compromiso nacional. Ese es un poco algunas de las ideas o de los discursos que en materia de educación superior se presentan en esta visión del Estado, ¿no? Bueno, el segundo punto, que es el de la geopolítica en la educación superior, y se trata de contestar aquí esta pregunta. Las relaciones de las instituciones de educación superior de diferentes países del mundo se están dando con fines de lucro o de cooperación internacional. Bueno, entonces aquí hablo de los países más desarrollados, ¿no? Los países más desarrollados tienen esta visión, pues, de hacer o llevar a la internacionalización de la educación superior como un instrumento político para establecer cooperación internacional. Y también tienen una responsabilidad moral con los países menos pobres de apoyarlos, ¿no? Entonces, por eso vemos también que en los países más desarrollados hay programas de becas, ¿no? Hacia países menos desarrollados. A veces también se establecen relaciones culturales postcoloniales, ¿no? Digamos, si Francia tuvo muchas colonias en África, ¿no? En Argelia, etcétera, etcétera, ¿no? O Gran Bretaña, también en otros países. Se trata muchas veces de establecer ese contacto con esas antiguas colonias de esos países europeos, ¿no? Y a veces así se establece también mucha cooperación internacional.
Y bueno, para eso se crean estas fundaciones y bueno, está esta idea del gobierno y la asistencia para el desarrollo, ¿no? Que también, bueno, es cuestionable, ¿no? A veces se ve un poco como, a veces con esta visión paternalista, ¿no? De los países más poderosos ayudando a los menos poderosos, ¿no? Pero que también trata un poco de, de enmendar, digamos, a los errores que hubo en el pasado por el colonialismo, ¿no? O por estas asimetrías económicas del mundo, ¿no? Y bueno, tenemos esta visión de los países en desarrollo. Está, por ejemplo, la cuestión de la regionalización como forma de cooperación en educación superior. El caso del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Que se trataba a México de verlo como una plataforma en materia de cooperación educativa y aunque se ha cuestionado que este Tratado de Libre Comercio no tenía una dimensión educativa, sino solo económica, pero finalmente se lograron hacer algunas relaciones trilaterales entre Canadá, Estados Unidos y México, de intercambios o de cooperación entre universidades. Pues está la cuestión de la circulación de talentos también, que antes se usaba más el término fuga de cerebros, ¿no? Ahora se dice que con la globalización ya una persona o estudiante o académico que se va a otro país no necesariamente implicaría o tendría por qué implicar una pérdida para el país, puesto que están las nuevas tecnologías y siempre es posible tener intercambios o tener esta cooperación. Ahora que con la globalización, bueno, en teoría el mundo se hizo más corto, ¿no? El espacio y el tiempo se comprimieron, pero bueno, la visión por ejemplo, de lo que llaman las relaciones sur-norte, ¿no? Los estudiantes y académicos de México que se van a países más industrializados como Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, esta es una visión, ¿no? De que circula la circulación de talentos, ¿no? Algunos se van, otros regresan y que aunque no regresen de todos modos, hay una comunicación constante, hay un desarrollo constante, ¿no? De nuevos conocimientos. Y bueno, está la visión sur-sur, ¿no? Países en desarrollo como México que ayudan o dan becas a otros países de Latinoamérica, de Sudamérica o de América Central, de Centroamérica, ¿no? Bueno, ese es el punto de geopolítica, ¿no? Y ahora vamos con el de percepción de movilidad estudiantil. ¿Cómo se percibe la movilidad estudiantil? Bueno, hay una movilidad estudiantil unilateral y otra bilateral. O sea, la unilateral es sobre todo la de los países desarrollados, ¿no? Como sobre todo Estados Unidos, que tienen un poco la visión de que si ellos tienen, de acuerdo con sus rankings, ¿no? Y con sus propias clasificaciones, tiene las mejores universidades del mundo, ¿no? Una visión que tiene también un poco Gran Bretaña con Oxford y Cambridge, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que los estudiantes de esos países o de esas universidades se vayan afuera, ¿no? Sino que más bien los de otros países tendrían que ir a sus universidades, puesto que son las mejores, ¿no? Y también, por lo mismo, el idioma, el inglés, pues lo deben aprender los de fuera, ¿no? Entonces, esa es la visión unilateral. La visión bilateral, en cambio, que no está en relación tanto con el marketing, sino con la cooperación académica, dice que un país debe tanto recibir como enviar estudiantes de manera masiva, ¿no? Y casi en la misma proporción, ¿no? Y así tenemos el caso, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Que hay tantos alemanes yendo fuera como gente de fuera yendo a Alemania. Francia también la tiene, ¿no? Es un poco la visión más de Europa continental, ¿no? Y que ha sido seguida por otros países. Y luego está la visión de que si la movilidad estudiantil es una fuente de ingresos o es capital humano, ¿sí? Entonces, bueno, en los países anglófonos, más que nada, el estudiante paga cuotas más caras, ¿no? Y si es internacional, paga más. Entonces, normalmente un estudiante internacional es una fuente de divisas, ¿no? Y no nada más por la colegiatura y la inscripción, sino porque
todo lo que consume, ¿no? Hay universidades o campus donde pues tienen que pagar gimnasio, tienen que pagar la chamarra deportiva, y consumen allí, ¿no? Están todo el tiempo ocupados haciendo investigación o estudiando y tienen que comer dentro del campus, y entonces, no son baratos, ¿no? Entonces, generalmente esa es una visión más de la movilidad estudiantil como fuente de ingresos. O a veces también la idea de cazar talentos, ¿no? Un talento que hay que reclutar, ¿no? Pero que esos países o esas universidades no pagaron por toda la educación anterior que vino desde primaria hasta prepa, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, la visión del estudiante como capital humano. Y aquí lo importante entonces es el capital humano que aporta el estudiante, ¿no? Entonces, no importa tanto el dinero que aporta al país, ¿no? Sino el talento que va a inyectar a esas universidades, ¿no? Y bueno, esta es la forma en que yo dividí a estas características de acuerdo con los modelos competitivo y cooperativo, ¿no? Bueno, pasamos a otro punto que es prestigio y calidad de la educación superior. Y bueno, básicamente es hablar de los rankings, ¿no? Como forma de medir el prestigio y la calidad de la educación superior. Básicamente los rankings, pues como les digo, han sido creados por estos países anglófonos y ellos establecen las reglas y las clasificaciones de quiénes son las mejores universidades del mundo y quiénes están fuera. Esa es un poco la idea de competencia de la globalización. Pero hay otras universidades como esta de Shanghai Jiao Tong University de China, que también creó su propio ranking mundial y se hizo famoso por eso. Entonces, ya no nada más son las universidades anglófonas, también hay otras universidades como esta de China. Pero por otro lado, hay, digamos, en los países que no son anglófonos, que siguen más el modelo cooperativo, más que la competencia, pues realmente los rankings no son tan importantes, ¿no? Cuando tuve la oportunidad porque yo fui digamos que dentro de mis investigaciones, como fue el caso de maestría, de doctorado, visité universidades, ¿no? Y en esas universidades yo lo que hacía es ir a las oficinas de asuntos internacionales, donde se hace la internacionalización, hacer entrevistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando fui a la UNAM, ustedes saben, la UNAM es la Universidad de México que tiene, digamos, está más arriba en los rankings nacionales, ¿no? Y sin embargo, ellos me dijeron que ellos mismos no, es curioso porque ellos mismos no creen en los rankings, ¿no? Ellos creen que es importante para posicionarse, pero tampoco se lo toman en serio y es algo que en general en Latinoamérica, en muchas universidades, no se lo toman tan en serio en el sentido que creen que esto es una imposición también que viene de países anglófonos más desarrollados, ¿no? Y bueno, el caso de Alemania, por ejemplo, allí se valora mucho la antigüedad, ¿no? O sea, una universidad puede tener su prestigio de acuerdo con los años que tiene. Entonces, esa es otra forma de medir el prestigio y la calidad, ¿no? Entonces, tomando esto como parámetro, bueno, también la Universidad de Bolonia en Italia, que es la más antigua, ¿no? O la de la Sorbona de París, pues son prestigiosas, no por los rankings, sino por la antigüedad y por la tradición que tienen, ¿no? Esa es otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, no es una estrategia pertinente para los países en desarrollo, son establecidos por los países desarrollados y las universidades privadas, ¿no? Y sobre todo por esta razón, porque generan estratificación y jerarquía, son relativos, ¿no? Y entonces esto iría contra la idea de que la universidad lo que hace es, digamos, en el punto de vista cooperativo, pues el conocimiento no debe ser para unos cuantos, no debe ser para una élite, ¿no? Entonces, esta estratificación, jerarquía, va contra eso, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿no? La cuestión de los costos de inscripción y colegiatura, que sería otro aspecto a considerar, ¿no? O sea, ¿qué tan caras o baratas son las colegiaturas en las universidades públicas? ¿Sí? Y la relación de las colegiaturas e inscripciones con la internacionalización de la educación superior. Bueno, aquí
La cuestión de las universidades anglófonas, ¿no? De modelo competitivo. No importa que la universidad sea privada o sea pública, normalmente se paga colegiatura, inscripción y además es caro. No es barato para un estudiante que va a una universidad de Estados Unidos o de Gran Bretaña, aunque sea, independientemente que sea pública o privada. Bueno, de hecho en Estados Unidos, porque en Gran Bretaña más bien es la educación fundamentalmente privada, ¿no? Y luego está la idea de los países de Europa continental, ¿no? Donde la educación es fundamentalmente pública y además lo que se trata es que o que las colegiaturas de plano sean muy bajas o que no se pague, ¿no? Y algo que también tienen países de Latinoamérica, ¿no? Como incluso México, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Ahora, hay veces que lo que hacen ciertas universidades que cobran estas cuotas, ¿no? Es porque ellos, lo que se argumenta es que con eso se puede hacer sustentable, ¿no? Un programa de estudios, ¿no? Y no endeudarlo, no sé. Y el otra es que se puede usar fondos para promover otras actividades de internacionalización con esos fondos, ¿no? Bueno, entonces es un poco la visión, ¿no? Entonces este modelo cooperativo, bueno, la colegiatura de inscripción es gratis o barata, pero eso genera una ventaja competitiva porque atrae a más estudiantes internacionales. También los estudiantes internacionales se pueden mover porque van a una universidad donde o no pagan o pagan muy poco, ¿no? Y a veces si se cobra caro, pues eso va a ahuyentar a personas que no tienen esos recursos para pagarlos, a menos que tengan una beca, ¿no? Por otro lado, tenemos esta idea de balance de las asimetrías. Bueno, los países en desarrollo que tienen menos recursos están en desventaja porque no es tan fácil que financien a que estudiantes vayan de intercambio a otros países, ¿no? Pero a pesar de eso, hay universidades públicas que hacen ese esfuerzo, ¿no? Y que llegan a pagar incluso hasta no nada más el programa de estudios, ¿no? Sino a veces hasta el boleto de avión a estos estudiantes que son talentosos, que cumplen ciertos requisitos y que además cuando regresen a su país van a aportar algo al país y a la universidad, ¿no? Entonces un poco esa idea, ¿no? Pero bueno, la visión de competitiva, ¿no? Es esa que les digo, ¿no? Que siempre se paga y que es caro, ¿no? Que sea pública la universidad, ¿no? Y que bueno, esto ya también lo comenté, ¿no? Las actividades internacionales pueden ser autosustentables, ¿no? Y que hay actividades internacionales que se pueden, digamos, pagar con esas cuotas, ¿no? Bueno, finalmente tenemos este aspecto que es lo que se conoce como lengua de enseñanza, ¿no? En qué idioma se enseña los cursos, en qué idioma se imparten los cursos, ¿no? Y aquí, bueno, como saben, el inglés, que es ahora la nueva lengua franca del mundo, que sustituyó al latín, es el idioma también del conocimiento y de las universidades. Pero bueno, aquí la pregunta que hago es, ¿cuál es el papel del idioma inglés versus otras lenguas en los procesos de internacionalización de la educación superior? Y bueno, aquí hay que mencionar entonces, ¿no? Que este idioma, bueno, es el idioma universal, ¿no? Entonces, hay que aprenderlo, ¿no? Entonces, hay quienes, digamos que algunas universidades o algunas personas que son un poco reacios, ¿no? Al inglés, ¿no? O dicen, ¿por qué tenemos que aprender inglés? ¿Por qué tenemos que tomar cursos en inglés y el idioma español es una lengua global que se habla en muchos países? Es cierto cuestionárselo, ¿no? Pero lo cierto es que la internacionalización de las universidades, pues es importante aprender el inglés, ¿no? Precisamente porque hay muchas publicaciones en este idioma y porque se pueden dar muchas oportunidades académicas si se aprende esta lengua. Entonces, no hay que cerrarnos al mundo, no hay que cerrarnos a esta posibilidad, ¿no? De viajar o de conocer otros países o de internacionalizar las universidades, ¿no? Pero por otro lado, la visión competitiva es que, y eso sí es lo que se ha cuestionado, ¿no? ¿Por qué se impone esta lengua, ¿no?
a otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos lo que hace es que a veces en muchas universidades quieren que los estudiantes internacionales solamente puedan tomar cursos en inglés. O sea, ni siquiera dan la posibilidad de que un mexicano pueda tomar un curso en una universidad de Estados Unidos en español o un francés en su idioma, ¿no? Entonces, su visión es esa, ¿no? Su visión es que si ellos son la hegemonía del mundo, entonces ese es el idioma que todos los demás tienen que aprender. Ese es un poco lo que sí se cuestiona en esto, ¿no? Por otro lado está la visión cooperativa, ¿no? Entonces dice, bueno, el inglés sí es importante, se reconoce que es una lengua internacional, pero hay que enseñar el idioma nativo, ¿no? Y también hay que reconocer que hay otras lenguas globales, ¿no? Entonces, bueno, está el caso, por ejemplo, de Alemania, que el alemán tal vez no, es un idioma muy importante, ¿no? Tiene muchas publicaciones en el mundo, es muy importante. Y bueno, ellos son muy celosos, ¿no? De su idioma, ¿no? Que se tenga que aprender el idioma, ¿no? El español, bueno, el español es un idioma global también por el número de países en que se habla. Sin embargo, a veces nosotros como que somos los que tenemos que aprender el inglés y no otros el español. Entonces hay como que ese juego siempre de poder, ¿no? También a nivel global. Y bueno, está el caso, por ejemplo, de países como Noruega o como Holanda, ¿no? Cuyos idiomas oficiales, que es el noruego y el holandés, realmente tienen muy poca difusión. Hay muy poca gente en el mundo que aprende noruego o el holandés. Entonces, ellos lo que han hecho es, están conscientes de eso, entraron al inglés sin problema. Entonces, prácticamente quien va a esos países, no es necesario que aprendan ni noruego ni holandés, sino que le entran al inglés, ¿no? Entonces, un poco esa idea, ¿no? Bueno, como conclusiones, el modelo competitivo. Los países anglófonos más industrializados del mundo persiguen fundamentalmente la competencia más que la cooperación, donde el mercado predomina sobre el Estado, donde la geopolítica de las instituciones de educación superior entre diferentes países se está dando principalmente con fines de lucro, donde la movilidad estudiantil es básicamente unilateral y los estudiantes internacionales son percibidos como fuente de divisas. El prestigio y la calidad de la educación superior es medida a través de los rankings, las universidades cobran colegiaturas y cuotas caras, y el idioma de enseñanza es el inglés que se ha impuesto como la lengua franca. Este sería una de las visiones de la internacionalización. La otra sería la del modelo cooperativo. Los países no anglófonos persiguen fundamentalmente la cooperación más que la competencia, donde el Estado predomina sobre el mercado, donde la geopolítica de las universidades está dado sobre todo por establecer relaciones de cooperación académica internacional, donde la movilidad estudiantil es básicamente bilateral y los estudiantes internacionales son percibidos como capital humano. El prestigio y la calidad de la educación superior se mide a través de la antigüedad y la tradición universitaria, bueno, entre otros parámetros. Las universidades cobran colegiatura y cuotas baratas. Y el inglés es usado para actividades internacionales, pero se promueve de manera paralela a las lenguas nativas. Y bueno, finalmente quisiera terminar con una reflexión a propósito de estos tiempos que estamos viviendo de globalización, de pandemia, ¿no? Que diversos acontecimientos globales, ¿no? Ha habido en el mundo últimamente. Hay una crisis de inseguridad, de racismo, de pandemia, que han desafiado a las universidades y particularmente a la internacionalización de la educación superior. La educación a distancia, que utiliza, ¿no?, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre ha sido parte de la internacionalización de la educación superior como una alternativa, pero ahora es obligatorio. Ahora cada vez más y más tenemos que recurrir a estas tecnologías, ¿no? Y bueno, esta es una reflexión, ¿no?, que uno se hace, ¿no? El cierre de fronteras ha obligado a la reducción de la movilidad estudiantil y académica y de la cooperación internacional en el mundo, lo que se ha perdido el contacto humano, la experiencia educativa vivencial que nos la proporciona las nuevas tecnologías, que no nos las proporciona las nuevas tecnologías. Y bueno, finalmente, las nuevas tecnologías son paliativos, pero para nada sustituyen el trabajo de campo en la investigación ni el aprendizaje en lenguas internacionales. No es lo mismo hacer investigación cuando hay un contacto humano directamente, ¿no? O aprender
otro idioma, cuando uno toma clases, ¿no? Y hay toda esa dinámica que nosotros conocemos, ¿no? De la educación superior, que cuando se hace a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Estos son solo dos ejemplos, ¿no? Pero si no se tiene la experiencia de trascender fronteras nacionales, ya sea viajando a otros países o estableciendo comunicación con personas extranjeras, el proceso educativo, la experiencia, sobre todo de la educación superior y la internacionalización de la educación superior no es la misma. Esta sería mi reflexión final. Y bueno, con eso termino. Ya si tienen algunas preguntas me las pueden hacer ahorita o les paso mis correos. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación, Rafael, sobre todo de las personas que están presentes en la virtualidad a través de esta plataforma. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en específico? Sí, buenos días, tardes. Sí, adelante. Soy Miguel Ángel Araiza. Yo sí tengo una pregunta. Bueno, desconozco un poco este campo, pero a mí me parece que no tenemos muchos interesados. Me refiero a estas universidades de otros países que sean potencia mundial, en venir a poner una universidad aquí en México. ¿Usted cómo ve eso? Y la otra, creo que al revés, pues menos, ¿verdad? Ya que nosotros podamos ser proveedores en otros países de nuestras propias universidades. Bueno, algunas privadas, no sé, tal vez el TEC de Monterrey, pero no. ¿Qué hay de eso? ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que realmente esta pregunta, bueno, va orientada a lo que yo decía de los branch university campi, ¿no? Y realmente no tendría por qué preocuparnos, no es, creo que una política de México ni está en nuestra visión de internacionalización de las universidades, efectivamente, ni poner universidades mexicanas en el extranjero, ni tampoco que vengan aquí, ¿no? O sea, nuestra visión es muy diferente, ¿no? Esa visión que yo hablaba, ¿no? Es la que obedece más a las universidades de élite, ¿no? Como puede ser Oxford, Harvard o universidades de Estados Unidos, de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, más bien, México lo que tiene que aprovechar es sus ventajas competitivas. Y por decir algo, México tiene una tradición en arqueología, ¿no? Por decir algo, aquí teniendo tantas zonas arqueológicas, es un campo potencial que vengan aquí los estudiantes extranjeros, el turismo, ¿no? Tal vez, por ejemplo, la literatura mexicana, o sea, ver en qué campos somos competitivos, pero si acaso sería a través de la movilidad de estudiantes, ¿no? O de programas con currículum internacional, pero no estamos realmente en esa visión competitiva, ¿no? Para establecer ese tipo de universidades, ¿no? Ok, Gracias. Rodolfo, adelante. Bien, gracias. Bueno, algunas cosas aquí, bueno, debo confesar que a mí me gusta un poco la geopolítica, pero un poco a nivel de aficionado. Francamente, no me he metido mucho a la investigación. Bueno, he seguido algunos autores importantes sobre estos asuntos como Chomsky, Jalife, Wallenstein, Johann Galtung, Stiglitz, entre otros, que hablan mucho de las cuestiones geoeconómicas, geopolíticas, pero lo que me llama mucho la atención, Rafael, es que, bueno, cuando hablas de la globalización, yo lo entiendo y lo percibo como que lo consideras aún como un proceso hegemónico, envolvente, que tiende a homogenizar todo prácticamente y
y dentro de eso, pues a la misma educación superior con una visión básicamente, tú dices, de la anglósfera, ¿no? Sin embargo, todos estos autores que menciono han criticado fuertemente esa visión eh, fundamentalmente angloamericana, es decir, estadounidense, y en menor medida británica, ¿no? Con las universidades de élite, los rankings, la homogenización del currículum, la lengua franca, entre otras cosas, ¿no? Pero también en estos momentos precisamente se está debatiendo fuertemente, ¿no? De que ese proceso eh, globalizador o de economía de libre mercado que se impuso a todo el mundo, pues está en una debacle, ¿no? Y una de las máximas expresiones fue Donald Trump con el aislacionismo, que curiosamente también continúa Joe Biden, ¿no? Pero entonces aquí yo sí pienso que esa anglósfera que en algún momento ejerció un poder hegemónico realmente se está resquebrajando, ¿no? Y habría que pensar y reconsiderar que el surgimiento de bloques regionales en el mundo que implican también una reconfiguración de la educación superior, de la internacionalización, ¿no? Entonces, ese centro económico, político, militar, incluso, bueno, educativo de la anglósfera, gradualmente se traslada hacia Pacífico, ¿no? Y no, bueno, China es ahí, ahora la superpotencia hegemónica en ciernes que está desplazando a Estados Unidos en varias cosas. Y bueno, me llama la atención, por ejemplo, que no consideres, por ejemplo, la ruta de la seda, o más bien las múltiples rutas de la seda chinas, ¿no? Alrededor del mundo, que, que incluye a zonas de influencia tradicional estadounidense como Europa, ¿no? Incluida Alemania, Francia, entre otros países. Y bueno, esto te lo comento porque hace tiempo en una conferencia magistral de Axel Didrikson, curiosamente hablando también de movilidad y haciendo investigación de la internacionalización de la educación superior, hablaba de algunas experiencias en visitas a universidades chinas, ¿no? Y él nos compartía que China ahora está prácticamente entrenando, capacitando a un ejército, ¿no? de profesionales y posgraduados chinos para que comiencen a ir a los otros países, ¿no? Sí. Precisamente atendiendo estas estrategias hegemónicas a través de las múltiples rutas de la seda. Pero bueno, me gustaría si puedes compartirnos algo más sobre eso. Y la última es que hablaste un poco de América Latina, pero a mí me queda la sensación de que de todas maneras como que quedamos un poco huérfanos en el análisis, porque América Latina tiene muchos elementos en común, ¿no? Una tradición precolombina muy fuerte, sobre todo en la región mesoamericana, un pasado colonial común, una lengua común. Entonces, bueno, desde tu perspectiva, ¿se puede ampliar y consolidar la internalización de la educación superior en la región latinoamericana? Sí, ¿cuáles serían esas ventajas? No, ¿por qué? Ok. Gracias. Sí, bueno, son como que varios cuestionamientos y voy a reaccionar aquí uno por uno, ¿no? Sobre la globalización, primero, coincido contigo, ¿no? Pero yo creo que más bien la globalización es un fenómeno que es ambivalente, ¿no? Hay autores que lo mencionan como ambivalente, que es contradictorio. O sea, que por un lado hay una globalización homogeneizadora y por otro lado hay como que una globalización cultural que en teoría debería rescatar la diversidad, ¿no? de los pequeños países, de las pequeñas etnias, culturas.
pero yo creo que al final lo que prevalece es la globalización homogeneizadora. También coincido contigo que, bueno, se ha ido resquebrajando este poder hegemónico de Estados Unidos, ¿no? Y de algunos otros países de la anglósfera, ¿no? Como centro político, económico y militar. Pero también yo creo que a nivel de educación superior, como que las universidades de élite como Harvard, como Yale, ¿no? Por citar algunas, pues sí tienden a tener una hegemonía, ¿sí? En el mundo, ¿no? O no veo que haya otras universidades, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Ahora, sí, está la cuestión de China, ¿sí? Que tal vez no la abordé aquí tan profundamente, ¿no? Sin embargo, pues la he estudiado, ¿no? Y también, de hecho, escribí un artículo sobre la internacionalización de las universidades en China, en el cual retomo esta idea de cooperación y de competencia, pero concluyo que más bien es un modelo híbrido. O sea, que esas características particulares de China, que es un estado socialista, pero que está abierto al libre mercado, han hecho que sus universidades también combinen perfectamente ambos modelos y se vayan tanto a la universidad pública como a la privada y a los fondos públicos y privados por igual, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, hablando de China, la Universidad de Fudan, ¿no? Que quiere abrirse a Hungría, por ejemplo, y bueno, pues lo que ya mencionaba también de los rankings, ¿no? Del índice Georgetown, ¿no? Bueno, esto en cuanto a China, ¿no? La cuestión de América Latina, bueno, efectivamente hay muchos elementos en común, ¿no? De historia, de lengua, de nuestro pasado, ¿no? Cultural que nos une. Pero bueno, yo diría que aquí México tiene, respecto a América Latina, bueno, siempre ha tenido históricamente una particularidad que todos conocemos muy bien, que es la frontera con los Estados Unidos y bueno, el haber sido integrados al Tratado de Libre Comercio o ITMEC con Norteamérica, nos coloca más bien en la posición de un puente entre Norteamérica y Latinoamérica. Entonces, que si se puede ampliar, bueno, pues sí se puede ampliar, ¿no? Sí, México también ya está viendo cada vez más hacia Centroamérica y Sudamérica, pero no puede dejar de ver hacia el norte, hacia los Estados Unidos, por su posición de frontera y por digamos, en términos pragmáticos, por su propia conveniencia, ¿no? Entonces, yo más bien lo vería como un puente de cooperación académica entre universidades mexicanas, estadounidenses y de Norteamérica, o sea, un puente entre Norteamérica y Latinoamérica, ¿no? Y bueno, si me permite, quisiera retomar un poco la pregunta que me hicieron antes, fue Miguel Ángel, ¿verdad? Porque en la cual me preguntaba sobre las universidades mexicanas que pudieran estar en el extranjero, ¿no? Y yo sí quisiera aquí, bueno, quisiera ampliar, ¿no? mi respuesta mencionando que, bueno, ha habido casos, ¿no? En los cuales sí, las universidades mexicanas se han ampliado más allá de sus fronteras, ¿no? Y es el caso de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara, bueno, que han establecido algunos sucursales, ¿no? O por lo menos ciertas partes de la universidad, ¿no? Incluso en China y en Europa, la UNAM tiene también presencia, pero es una visión diferente, sigue siendo un modelo cooperativo, no hay la visión de querer hacer el marketing universitario como han hecho las universidades de los países más desarrollados. Aquí lo que han tratado de hacer es buscar la cooperación internacional y académica con México. Esa es un poco digamos, la idea, ¿no? Gracias. Juan Páez, tienes la palabra. Gracias, Guadalupe. Pues muchas gracias, Rafael, por tu conferencia. Sí, gracias.
Mira, a mí me llamó la atención, presentaste en las primeras diapositivas una donde mostrabas qué aspectos entraban dentro de esta conceptualización de internacionalización, ¿no? Y decías Sí. que tenía que ver con el currículum también, pero tenía que ver también con la movilidad académica y estudiantil, y marcabas como unas cinco aspectos, ¿no? Entonces yo quisiera que nos comentaras a ver si si pudieras profundizar para el caso de México y América Latina, ¿qué aspecto de todo esto que se engloba en esto de la internacionalización, qué aspecto se ha privilegiado más en las universidades de este lado, ¿no? ¿Qué aspecto se ha privilegiado más? Y bueno, y como tú dices, ya tiene tiempo esto de la intención de internacionalización de la educación. Está en los planes de desarrollo de las universidades estatales, por lo menos mexicanas. Entonces, ¿qué impactos detectas? O sea, ¿qué es lo que se ha privilegiado más y qué impactos detectas tú que ha tenido este afán de internacionalizar la educación superior? Sería eso. Sí, sí, gracias. Bueno, pues en general, todas las actividades han sido importantes, o sea, se han llevado, yo digo que se les ha dado su importancia, porque de hecho, bueno, ya casi en todas las universidades, ¿no? Públicas y privadas, pues se ha tomado muy en serio esto de la internacionalización. Entonces, por ejemplo, la cuestión de movilidad estudiantil y académica, bueno, es algo que es importante, ¿no? También la cuestión del currículum, ¿no? De internacionalización del currículum, en el sentido que, bueno, hay por ejemplo, los estudios de Latinoamérica, ¿no? Estudios de Asia-Pacífico, ¿no? Lo que llaman los estudios de área, ¿no? Que también ya hay varias universidades están ofreciendo, desde posgrados, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también la educación a distancia, ¿no? Ha ocupado un lugar importante. Y bueno, realmente, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, algunas veces se ha visto la internacionalización de las universidades como algo, pues como un lujo, como algo que no es tan prioritario, ¿no? Hay esa visión, pero realmente no ha sido así, ¿no? O sea, como que yo creo que la mayor parte de las universidades en México y en América Latina, pues digamos que lo han hecho parte pues fundamental de su universidad, ¿no? Incluso han hecho, tienen oficinas de asuntos internacionales, ¿no? Hacen convenios con otras universidades y necesitan oficinas que centralicen esa información, que establezcan convenios con universidades de otros países. Entonces, pues la tendencia es a crecer esto, porque finalmente, pues como decía, no es algo nuevo, o sea, es algo que ya se viene dando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, es simplemente que de los 90 para acá se puso de moda y que se le ha dado más importancia, ¿no? Yo creo que eso es un poco la idea, ¿no? Gracias. Sí. No te escuchamos, Guadalupe. Perdón, tenía el micrófono apagado. Olga, adelante, me da gusto verte. Muchas gracias. Pues está muy interesante el tema. Yo no soy conocedora del área, pero mi trabajo ha versado con relación al tema de la retención universitaria, de la reprobación, del rezago y de la deserción. Y a mí me preocupa, y quisiera escuchar la opinión de Rafael, me preocupa esta visión mercantilista de la educación que me parece deja de nuevo en desventaja a los estudiantes menos favorecidos. De por sí sabemos que es un porcentaje pequeño, alrededor del 30% de todo el 100% de estudiantes que ingresa a la educación formal, puede entrar a la universidad, y de ellos, pues, casi la mitad permanece en los estudios universitarios para concluir, ¿no?
Entonces, creo que esta competencia global, que yo sí lo veo, pero esa es una opinión personal, ¿verdad? Que esta visión de la globalización, pues, privilegia la cuestión económica más que la cuestión social. Ya vemos, pues, el reflejo en los niveles de pobreza mundiales y en este desconocimiento de las culturas y de la identidad nacional, ¿no? Privilegiado por estos medios de comunicación. Entonces, y las políticas en general no económicas. Y a mí me preocupa porque yo estoy viendo que las universidades públicas, las cuotas para algunas carreras, incluso posgrados, también ponen en riesgo el ingreso a quienes sí logran cumplir con los criterios de selección, digámoslo así. Pero no solamente eso, sino que además la permanencia de los estudiantes en la universidad, lo que desde mi punto de vista deja entredicha esta cuestión del criterio del derecho humano, de la educación como derecho humano, y pues esta visión de Amartya Sen que dice que es importante la educación para que se surja o que se promueva el desarrollo de capacidades a favor de la movilidad social, que otra vez también queda como entredicho. Entonces, dice Rafael, pues que no debemos de ver así como una amenaza, de alguna manera así lo entendí, pero esta homogenización del currículum, todos estos escenarios, incluso ponen también entredicho la misión universitaria, ¿no? La vocación de la universidad de atender cuestiones del sector, de la nación, de las necesidades sociales propias del país. Y pues quisiera escuchar algún comentario respecto a mi postura. Quizás soy medio, catastrófica en mi mirada, ¿no? Pero estaría muy bien recibir un comentario al respecto. No, está muy bien el cuestionamiento que me hace y bueno, así tratando de contestar. O sea, yo creo que aquí en el tema de la internacionalización de las universidades, el gran problema, por así decirlo, ¿no? O desafío, pues es que este tipo de actividades o este proceso de internacionalización implica dinero, implica recursos y a veces las universidades o no lo tienen o por el problema que yo comentaba, ¿no? Que es un problema mundial, ¿no? Que la falta de recursos para las universidades públicas y también porque hay otras prioridades, ¿no? O sea, cuando vemos, sobre todo en los países en desarrollo como el nuestro, que pues hay problemas de reprobación, de deserción universitaria, entonces, pues sí, yo creo que cabría hacerse la pregunta, ¿hasta qué punto hay que realizar estas actividades internacionales? ¿Hasta qué punto tiene sentido, ¿no? Los intercambios, ¿no? Cuando hay necesidades más apremiantes en nuestras universidades. Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Y sin embargo, yo, bueno, soy de la idea que la internacionalización es importante también, ¿no? O sea, como hemos visto, pues, no tan solo hay muchos beneficios que se han dado en las universidades por esto, sino que la universidad tiene una vocación internacional desde sus orígenes, entonces simplemente se le trata de dar sentido a esta vocación internacional que ya tiene, ¿no? Entonces, más bien la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo conciliar digamos, financiamiento sobre todo de estas actividades y cuando hay otras necesidades, ¿no? Más complicadas, ¿no? Y realmente no tendría una respuesta de cómo resolverlo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que menciona, ¿no? De que bueno, hay programas, por ejemplo, creo que usted mencionaba, ¿no? Programas académicos o de posgrado que a pesar de que están en las universidades públicas, ya se están cobrando cuotas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces lo que ocurre es que para las universidades, para volverse sustentables, ¿no? Tienen que cobrar, ¿no? Pero aquí volvemos al problema, ¿no? De las desigualdades, ¿no? Que no todas las personas o todos los estudiantes tienen la capacidad de pagar por estas cuotas, ¿no? Y eso es lo que hace tan complejo este proceso. Lo que yo contestaría, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rafael. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No hay comentarios o preguntas en Facebook, no tenemos.
del público presente. Sí, adelante, Wagner Santos. Sí, perdão, espera um minuto. Sí. Estão me ouvindo? Estão me escutando? Sí. Sí. Prazer, sou Wagner dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. Ah, ya. Parabéns pela apresentação. Em Brasília, sou coordenador de pós-grado em educação, e lá estamos adelante do desafio da internacionalização. E em Brasília, pelo visto, não muito diferente dos dados que você apresentou, a internacionalização é compreendida como uma ação que está relacionada ao idioma de língua inglesa e, portanto, não há uma valorização de los centros de excelência em estudos de diferentes objetos que não estão relacionados com a língua inglesa. Gostaria de escutá-lo em relação a isto, mas também gostaria de escutá-lo sobre a possibilidade que se apresenta de fazer a internacionalização considerando os parceiros latino-americanos. Creio que esta é uma saída muito importante de valorização do que produzimos no contexto Latinoamérica e que, portanto, é importante pensar nos nossos desafios locais, sem desconsiderar, claro, as questões globais, mas que tenha uma identidade que considera o que viemos produzindo em Latinoamérica. Então, gostaria de escutá-lo um pouquinho mais sobre isto e parabenizá-lo em relação à sua apresentação e os dados que nos permitiu aí compreender o desafio da temática e de nossa atuação profissional. Gracias. Bueno, la verdad es que no capté así la esencia de la pregunta, de las preguntas. No sé si tengo un poco de dificultad para entender, debo ser sincero, ¿no? Sí, la pregunta es ¿cuáles posibilidades ustedes consideran de hacer la internacionalización y Sí. un intercambio de estudiantes, de producción intelectual, considerando las propias instituciones latinoamericanas? Ok. Que hay una supervalorización, me parece, de los idiomas y de los países de lengua inglesa, sobre todo, mas tenemos instituciones en Latinoamérica de grande inserción internacional que muchas veces no son consideradas con tamaña importancia. Ya, sí, ya capté la esencia de la pregunta. Bueno, aquí efectivamente, o sea, yo coincido contigo. Bueno, hay una subvalorización de nuestras universidades latinoamericanas, y esto en gran parte tiene que ver con el gran peso que tiene las universidades anglófonas, de las que mencionaba, las universidades de élite, que, bueno, toda esta estructura, ¿no? Que tiene que ver con los rankings, ¿no? Con esa imagen que proyectan en el mundo, pero eso hace a la vez que no se valore suficientemente las universidades latinoamericanas que son, bueno, que tenemos de importancia, ¿no? Y que también nuestro idioma, ¿no? Nuestra lengua, nuestra cultura, ¿no? Que tiene que valorarse. Entonces, bueno, hay mucho que trabajar aquí, ¿no? En términos de la internacionalización de las universidades, porque tal vez si llega digamos, a ciertos estudiantes, ciertos académicos, pero yo creo que hace falta que se haga y se vale, ¿no? Lo que llaman el marketing universitario, ¿no? Aquí eso es de lo que carecemos nosotros, ¿no? Este enfoque más cooperativo, como le interesa la cooperación internacional y no el hacer negocio con las universidades, entonces nos está faltando ese marketing, pero tiene que haber, ¿no? Tiene que revalorizarse esta importancia, ¿no? De las universidades. Y
y sobre todo, bueno, creo que en Latinoamérica, bueno, hay grandes centros de educación superior. Está México, está mismo Brasil, Argentina, Chile, Colombia, ¿no? Y hay algunos otros que desafortunadamente no han destacado tanto como Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que puede tener indicadores económicos muy, muy importantes, ¿no? Altos, pero que le hace falta explotar la beta de la educación superior. Es por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta un proceso largo, ¿no? De trabajar, ¿no? Y también de descubrir el potencial que tienen las universidades latinoamericanas y de hacer llegar esta información en el mundo, ¿no? Que no nada más nos llegue a nosotros esta imagen universitaria de Harvard, de Oxford, ¿no? Que son finalmente, son sellos, son marcas internacionales, ¿no? En el mundo. Y por qué no hacerlo lo mismo nosotros con nuestras universidades públicas de prestigio que están posicionadas, ¿no? Y que se pueden seguir posicionando en el mundo, ¿no? No sé si esto contestó tu preguntaste. Sí, me imagino que sí. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, Wagner. ¿Alguien más? Sí, yo una última intervención. Sí, adelante. Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel. Adelante. Con todo esto que se está platicando, a ver, quisiera su opinión, Rafael, Sí. sobre qué pasa con la educación a distancia. O sea, ahorita a lo mejor ya no necesitamos, o con esto del internet, esto de la tecnología, se rompe un poco la barrera de ir a estudiar directamente a otra universidad. Por ejemplo, yo he estado trabajando en una universidad aquí de Aguascalientes que ofrece educación a distancia desde México, pero también hay muchos estudiantes. Pero no escucho la última parte. Estaba comentando que hay diversos estudiantes. Esta universidad ofrece estudios para todo México en línea, pero también pues para todo Latinoamérica. Y hay muchísimos... Perdón, no se escucha, te tienes que pegar más el micrófono, yo creo. A ver, permítame. Sí. ¿Me escuchas mejor? Sí. Ok. Retomando la pregunta, ¿qué pasa con esta educación en línea? ¿O cuál es tu comentario al respecto de tu tema? Con la educación en línea, hablando de lo que ya se ha comentado, hay algunas universidades que ofrecen educación en línea a nivel nacional, ¿no? Pero luego se expande a nivel internacional. Por ejemplo, esta universidad que te hablaba, ofrece estudios de doctorado a estudiantes de toda Latinoamérica y de hecho su mayor nicho de estudiantes son de Colombia. O sea, montones de estudiantes de Colombia. Y yo también coordinaba otro programa de posgrado, y también teníamos algunos estudiantes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición ante esto de la tecnología con tu tema? Bueno, yo lo que opino es que las nuevas tecnologías y en concreto la educación a distancia constituyen una más de las paradojas de la globalización. Hablaba hace rato de esta paradoja entre la homogeneización y la diversidad, pero aquí la paradoja es que las nuevas tecnologías por un lado conectan y por otro lado desconectan, ¿sí? O sea, es una espada de doble filo. O sea, para explicarlo, tratar de explicarlo más simple. Es una gran ventaja poder disfrutar que por medio de esta tecnología podamos estudiar y tener
estudiantes o compartir con otras personas que están en otras latitudes, en otras partes de México o de otros países, y que de otro modo no se podría lograr esta interacción debido a la distancia, debido a los costos, debido a las dificultades para comunicarnos, y que la tecnología lo hace posible. Pero por otro lado, es una lástima porque al mismo tiempo que conecta, desconecta, porque ya no se puede tener la misma interacción con otras personas que sin la tecnología sí se puede hacer. O sea, cuando es un contacto más personal, ¿no? Como tiene uno en la escuela tradicional, eso se pierde, ¿sí? Decía este filósofo, ¿no? Y que ha investigado también la cuestión de las redes, Manuel Castel, ¿no? Dice que a la escuela no solo se va a aprender, ¿no? Y es cierto, o sea, hay una serie de factores como la convivencia, como la comunicación, ¿no? Incluso, y eso es todavía más si es en otro país, ¿no? O sea, uno que va a otro país a estudiar un posgrado, pues no nada más va a ser un estudio, ¿no? Hay todo un aprendizaje, todo un bagaje de cultura, de idioma, de lengua que se está perdiendo, ¿no? Y que las lenguas, perdón, las nuevas tecnologías finalmente no son más que medios, ¿no? Para conectar, pero que también desconectan, ¿no? Esa sería un poco mi visión, y que más lo hace ahorita esta situación de pandemia, ¿no? Que esperemos que no siga así tanto tiempo, ¿no? Que finalmente nos aísla más, ¿no? Pero a la vez nos ayuda es un paliativo, ¿no? A enmendar esta posibilidad de estar conectados que de otro modo no la tendríamos si no fuera con estos medios. Por eso es una paradoja, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación? Doctora, me gustaría participar. Sí, adelante, Juan Carlos. Hola, Rafael, muchas gracias por tu presentación. Hola. Muy interesante. Gracias. De lo poco que he leído en este tema, y que me ha tocado vivir en algunos otros países que he visitado, algunas otras universidades, he identificado que hay como ejes que estructuran como los ríos, ¿no? Que estructuran estas actividades o que impulsan estas actividades de internacionalización en la educación superior. Yo, las que más he visto, ya tú me dirás si hay algunos otros ejes o ríos que impulsan esas actividades, pero yo las que he identificado, por ejemplo, uno es que hay un fuerte interés económico y político, ¿no? Es uno de los ejes, por ejemplo, de algunos países, ¿no? Por ejemplo, me quedaba muy claro cuando fui a España, las veces que he ido a España, el esfuerzo que hace China, ¿no? Los países asiáticos, por posicionarse, ¿no? En un mercado, dado una política a estudiantes. Entonces me acuerdo que amigos que tuve allí que venían de China, me comentaban que ellos tenían hasta una beca para estudiar posgrados, y todavía si se casaban, eso era principalmente con las mujeres en China, ¿no? Si se casaban con funcionarios, estudiaban y se casaban con funcionarios en Norteamérica o en Europa, además les daban otros tipos de beneficios, ¿no? Eso era en China. Sí. Entonces mucho de la internacionalización estaba como encaminada a posicionarse políticamente en una región o impulsar, ¿no? Igual hay una, digamos, de fondo sí hay una motivación de promoción social de las universidades, pero era como hacia algún mercado o una economía, ¿no? Y también pues, sus tintes políticos, ¿verdad? Ahí yo veo cosas como estratégicas a favor y en contra. Digamos, lo veo claro cuando un país que está en un bajo desarrollo, entre comillas, quiere, sí, posicionarse en un mercado o ascender, y ahí veo esfuerzos como que unas universidades se resisten, ¿no? A que lleguen estas internalizaciones de otros países que estén menos desarrollados, por el desgaste que podría haber, y viceversa. Viéndolo al revés es cómo una universidad, con qué motivación, si está en un país desarrollado, podría ir a un subdesarrollado, entre comillas, a favorecer, ¿no? Los lazos de internalización para mover algunas economías o sectores, ¿no? Por ejemplo, sí he visto algunos casos en donde en un país desarrollado hay una gran necesidad de algún sector que está muy dependiente de algún país que se está en subdesarrollado, pero que hay algún producto, alguna materia prima que se tiene que explotar y que ahí tendría que ir para que las personas de los
¿no? Los de ese país pudieran desarrollar para poder enviar y alimentar este otro mercado, ¿no? Entonces, eso es un esfuerzo. El otro que veo, digamos que es el que más he visto en el tema de la internacionalización. El otro es cuando hay problemas comunes entre las naciones, ¿no? Entre los países. Parece que ahí hay mucha motivación de internacionalización en las universidades cuando, por ejemplo, hay problemas migratorios, entonces universidades se unen, ¿no? Comienzan a hacer planes en común para atender problemáticas que entre esas naciones emergen, ¿no? Y ahí comienza, digamos, se asienta, ¿no? Toda esta parte de la instrumentalización de la internacionalización en las universidades. Y el otro que veo muy poco, que creo que debería ser el más virtuoso, es el de cuando hay fuertes redes de investigación, de promoción, de generación de conocimiento entre investigadores, ¿sí? O docentes en las universidades, y entonces comienzan, ¿no? A tratar de vincularse más, a hacer esfuerzos, ¿no? De que congenien los programas, la formación, la vinculación, la movilidad, y eso lo veo a veces muy, muy poco, ¿no? Entonces, además de estos, tú conoces algunos otros, y de estos que te comento, ¿cuál ha sido tu experiencia y cómo ves a México posicionado? ¿En cuál está más? Y a la UABC, ¿no? La UABC, que yo me ha costado trabajo verlo como en cuál de estos tres modelos o de otros posibles está como estructurando su estrategia de internacionalización. Bueno, aquí yo creo que tú también mencionas un poco la visión no tan solo de las universidades o de los países, sino de las personas en sí, ¿no? Que es también una visión muy importante. Por ejemplo, tratando de analizar lo que me comentas, la primera la veo como una visión un poco de esta relación que hay entre movilidad y migración, ¿sí? O sea, un estudiante de movilidad o un académico, ¿no? Eventualmente puede ser un migrante en otro país. Y bueno, eso se busca también. Hay quienes van a estudiar a otros países con miras a quedarse o establecerse en esos otros países. Y esto, bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de China, ¿no? Que muchos chinos llegan a Australia, ¿no? Que por la región está relativamente cerca y normalmente a veces pasa que orientan sus estudios incluso de acuerdo con las políticas migratorias de Australia, ¿no? Y como ellos tienen luego ciertas listas donde dicen, no, pues aquí necesitamos contadores, necesitamos de tales profesiones, entonces ellos se meten a estudiar esas carreras porque pueden obtener más fácilmente la ciudadanía, ¿no? O la nacionalidad australiana, ¿no? El caso, esto en Canadá también se usa mucho, ¿no? El utilizar la movilidad estudiantil o académica como plataforma de migración. Luego están el caso de los problemas comunes entre naciones que tú mencionabas, ¿no? Como problemas migratorios. Bueno, también aquí se da mucho, ¿no? La cuestión transfronteriza, ¿no? Aquí entre México y Estados Unidos, que pues eso ha dado lugar a cooperación internacional, ¿no? Entre instituciones a ambos lados de la frontera. O también los transmigrantes, ¿no? O sea, gente, por ejemplo, caso de, quiero pensar, alguien que vive en Ciudad Juárez y se va y que estudia en la Universidad del Paso, Texas, ¿no? Y que todos los días hace ese viaje, ¿no? O hacía ese viaje, ¿no? Pero bueno, luego está la cuestión, la tercera que mencionas, que son lo de las fuertes redes de generación de conocimiento de los investigadores, ¿no? Que también bueno, tiene un poco relación con la primera en el sentido que va de abajo hacia arriba, es digamos, la visión desde los propios investigadores que establecen sus puentes, que buscan sus colaboraciones y que a partir de ahí se puede construir una relación que puede llegar a convertirse en un convenio académico o se establece la cooperación académica. Entonces, de entrada se me hace muy interesante cómo mencionas esto porque pues es otra visión que no viene ni del Estado, ni del mercado, ni de la universidad, ¿no? Que viene de abajo hacia arriba, ¿no? Como que emerge esa internacionalización a partir de contactos personales y que se emplea mucho también, ¿no? Y ya, bueno, contestando a la pregunta de cuál es la visión así no me acuerdo, ¿cuál era de México, no?
no me acuerdo la pregunta final que Sí, me habías hecho. en México, ¿cómo ves la tendencia? ¿Cómo ves la tendencia de las universidades? Sí, Y la UABC en particular, y te adelanté un poquito que yo hasta ahorita como la veo es, más que nada es como para atender una política burocrática. Todavía no la veo claramente digamos, una de estas bases, ¿no? Si es por sí, cuestión de mejorar la economía, de posicionamiento económico, político, o las fuertes redes de investigación que ya nos están jalando para la internacionalización, o esto de que tengamos algún problema común con la nación con la que nos queramos relacionar hasta tener, ya sabes, programas muy intensos en la UABC de internacionalización, ¿no? Pero, sí. ¿cómo la ves tú? Bueno, yo voy a tratar de contestar la pregunta hasta donde puedo, ¿no? Porque bueno, realmente la UABC, pues soy nuevo y apenas estoy conociéndola, ¿no? Pero bueno, también la cuestión de la visión de México es compleja, ¿no? Porque en esto de la internacionalización hay como que por lo menos cuatro razones por las que se internacionalizan las universidades, ¿no? Está la cuestión económica, está la cuestión política, la cuestión sociocultural y finalmente la cuestión académica, ¿no? Y entonces, finalmente la perspectiva de las universidades que conoce más es por razones obvias la académica, ¿no? Y ya las otras como que solamente se pueden ver así en su visión de conjunto, pues ya a nivel macro, ¿no? Pero es muy complejo, ¿no? Realmente saber cuál es la visión de México, ¿no? O sea, como respecto a estos procesos de internacionalización, ¿no? O sea, lo único que puedo, o sea, rescatar un poco, así retomando mi charla, es que la visión de México pues ha sido más cooperativa que competitiva, ¿sí? O sea, que finalmente no es seguir esa idea de la universidad como negocio o como marketing, ¿no? Sino más bien la idea de buscar cooperación internacional, ¿no? Esa sería un poco la respuesta así, grosso modo, ¿no? Y finalmente, bueno, los beneficios, pues también es difícil detectarlos, pero los principales beneficiarios, pues son los estudiantes, ¿no? De hecho, el estudiante como el actor principal de la universidad, ese es el que debería ser el principal beneficiario, y ya después los académicos y los investigadores, ¿no? Entonces, pues es tan difícil como la misma universidad, ¿no? La inversión universitaria que hacen los gobiernos, que, o sea, esos resultados o esa recuperación de la inversión universitaria no es tan fácil porque se da a largo plazo, ¿no? Y los beneficios no son tan inmediatos, ¿no? Entonces, solamente en la medida en que estos estudiantes académicos y los investigadores tratan de, digamos, de reproducir en las propias universidades o retroalimentar lo aprendido, es como se puede completar este ciclo, ¿no? De la internacionalización y va a redundar en beneficios para la universidad, ¿no? Así es como lo veo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por la respuesta. Sí. Bueno, hace un comentario nada más Juan Carlos Pérez, y por ejemplo en la Unión Europea la certificación y homologación de los títulos para poder trabajar en distintas economías, bueno, refiere un poco a lo que, a su intervención. Olga Murillo, bueno, da las gracias por la organización, ya que tuvo oportunidad de asistir al seminario. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, les agradezco a todos el tiempo que concedieron a estar con nosotros. A Rafael por haber impartido la conferencia, una aproximación a la internacionalización de la educación superior y algunos de sus elementos claves para analizarla en el marco del Seminario de Investigación Educativa del Instituto. Firma tanto el director como el coordinador. Personalmente agradezco la atención a la invitación que hiciste en la presentación y el haber estado aquí, ¿no? Tenemos un año por delante y seguramente habrá otro momento que te invitemos, pero ya para compartir lo que serán los resultados de tu proyecto de investigación. A todos los que asistieron a esta reunión, aunque algunos no los vi en pantalla, pero me da mucho gusto que continúen en contacto
con los diferentes tipos de evento que promueve el instituto. A todos un abrazo. Juvenal, que estés muy bien. Y nos seguimos viendo por aquí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias nuevamente, Rafael.